¿Por qué un solo pueblo ha sido odiado durante más de 2000 años? No fue solo Hitler, tampoco fue solo la Inquisición, ni los cruzados, ni los romanos. Fue casi toda la historia. Desde el Imperio Romano hasta nuestros días, los judíos han sido perseguidos, expulsados, culpados, asesinados. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen de tan diferente como para haber sido víctimas constantes durante siglos? Prepárate para una historia incómoda, intensa y absolutamente necesaria. Pero antes de lanzarnos a esta épica historia, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos qué otra civilización legendaria te gustaría ver aquí. Ahora sí, imagina un mundo donde puedes adorar a cualquier dios, menos negarte a adorar a todos ellos. Así era Roma, un imperio que conquistaba con espadas, pero también con tolerancia religiosa. Allí, los egipcios oraban a sus dioses, los griegos ofrecían sacrificios y decenas de pueblos traían sus creencias como equipaje cultural. Mientras no se opusieran al culto imperial, todo era negociable. Todo, excepto lo que no podía negociarse: la lealtad absoluta al emperador, considerado casi divino. Y entonces llegaron ellos. Los judíos no eran como los demás pueblos sometidos. No traían un panteón de dioses, sino solo uno. Uno que, para colmo, estaba por encima de todos. No aceptarían imágenes, ni estatuas, ni emperadores divinizados. Para Roma, eso no era solo rareza, era desafío. Era rebeldía disfrazada de fe. Tácito, el gran historiador romano, algo así como el influencer del siglo I, no tuvo reparos en describirlos como obstinados y arrogantes. No comían como los demás, no trabajaban en sábado, no rendían culto al César, no se mezclaban. Y lo peor, no querían mezclarse. El emperador Tiberio, harto de sus costumbres inflexibles, ordenó en el año 19 d.C. su expulsión de Roma. ¿La excusa? Estaban contaminando a los ciudadanos romanos con su fe. Pero la verdad era otra. Roma no sabía qué hacer con un pueblo que no se rendía cultural ni espiritualmente. La tensión aumentó con el tiempo. Las diferencias religiosas se convirtieron en sospechas políticas y las sospechas en represión. Finalmente, estalló la gran revuelta de Bar Kokhba entre los años 132 y 136 d.C. Fue el último intento masivo de los judíos por liberar su tierra y fracasó. La respuesta romana fue brutal. Jerusalén fue arrasada. Los judíos fueron expulsados de su propia ciudad. Se prohibieron sus prácticas, se borraron sus huellas y comenzó oficialmente su historia como un pueblo errante. Para Roma, los judíos eran un error cultural, un pueblo que no encajaba en el gran rompecabezas imperial. Para los judíos, Roma era solo otro faraón que intentaba quebrar su fe, pero el daño estaba hecho. A partir de entonces, se consolidó una idea que duraría siglos: que los judíos eran un pueblo imposible de integrar, un cuerpo extraño dentro del cuerpo del imperio. Y eso asustaba más que cualquier ejército, porque el miedo al diferente, cuando se combina con poder, casi siempre termina en persecución. Durante siglos, los judíos fueron vistos por los romanos como un pueblo difícil de asimilar. Pero cuando el cristianismo comenzó a extenderse, surgió una grieta aún más profunda, porque la nueva fe, que nació del judaísmo, pronto comenzó a ver a su padre como su enemigo. Al principio, los seguidores de Jesús eran judíos. Seguían las mismas escrituras, las mismas tradiciones, las mismas fiestas. Pero algo cambió. Para ellos, Jesús no era solo un maestro. Era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y los judíos no lo aceptaron. A partir de ahí, la división se volvió inevitable. Surgió una doctrina poderosa y peligrosa: el supersesionismo.
Según esta creencia, el cristianismo no solo era la continuación del judaísmo, lo reemplazaba. Dios ya no tenía un pacto con los judíos, ahora su pueblo elegido era la Iglesia. Esa idea lo cambió todo. Las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las dirigidas a los romanos, comenzaron a interpretarse como críticas directas al pueblo judío. Se decía que ellos eran ciegos a la verdad, que existían solo para demostrar la gracia divina a otros pueblos. El mensaje se torció y el resentimiento creció. No pasó mucho tiempo antes de que líderes cristianos comenzaran a etiquetar a los judíos como asesinos de Cristo. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes oradores de la Iglesia, los llamó impíos y enemigos de Dios. Y su palabra no era solo fe, era ley. Aunque durante un tiempo no hubo violencia física generalizada, la hostilidad teológica se convirtió en exclusión social. Ya en el siglo II, el Concilio de Elvira prohibía a los cristianos casarse con judíos o incluso sentarse a comer con ellos, y esta segregación se convirtió en costumbre, pero el odio no tardó en volverse sangre. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II convocó la Primera Cruzada. El objetivo, liberar Tierra Santa del control musulmán. Pero muchos cruzados, antes de llegar siquiera a Jerusalén, decidieron ensayar su fervor, atacando a comunidades judías en Europa. En ciudades como Worms, Maguncia, Colonia y Metz, miles de judíos fueron asesinados brutalmente. En Espira, incluso el obispo intentó protegerlos, sin éxito. Se les ofrecía una elección, conversión o muerte. Para los cruzados, los judíos eran enemigos internos, culpables de haber rechazado a Cristo, y por eso no merecían misericordia. Lo que para unos fue una guerra santa, para otros fue una masacre sin fin. El mensaje era claro: la fidelidad a su fe convertía a los judíos en blancos permanentes. El cristianismo, que predicaba el amor al prójimo, encontraba excepciones cuando se trataba del pueblo que mató al Mesías. Y así, la diferencia teológica se transformó en violencia sistemática. Una brecha espiritual que nunca volvió a cerrarse del todo y que sembró las raíces del odio moderno. Después de las cruzadas, el odio contra los judíos encontró nuevas formas de justificarse. Ya no bastaba con acusarlos de matar a Cristo. Ahora circulaban rumores aún más oscuros y más peligrosos. Todo comenzó en Norwich, Inglaterra, en 1144. Un niño apareció muerto, y sin evidencia alguna, un monje acusó a los judíos de haberlo asesinado como parte de un ritual. A partir de ahí, nació una de las mentiras más longevas y sangrientas de la historia: la acusación de sangre. La narrativa era absurda, pero efectiva. Los judíos secuestraban y mataban niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos. No importaba que no hubiera pruebas, no importaba que los propios rabinos lo negaran una y otra vez. La verdad ya no importaba, solo el miedo. Y con el miedo llegaron los saqueos, las torturas, las masacres. Muchos gobernantes vieron en estas acusaciones una oportunidad. Podían confiscar bienes, eliminar deudas y culpar a un enemigo común. ¿Qué mejor forma de consolidar el poder que señalar a un culpable que no podía defenderse? Pero las mentiras no pararon ahí. En los sínodos de la Iglesia se impusieron medidas cada vez más humillantes. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían usar ropa distintiva. Así, cualquiera podía identificarlos y evitarlos, o señalarlos, o atacarlos. Era un sistema de exclusión meticulosamente diseñado, y si no podían mezclarse ni trabajar como los demás, ¿cómo sobrevivir? Aquí aparece otra pieza clave del rompecabezas: el dinero.
La Iglesia prohibía a los cristianos cobrar intereses en los préstamos, pero el comercio seguía creciendo. Alguien tenía que llenar ese vacío, y ese alguien fueron los judíos, no por codicia, por necesidad. Como no podían poseer tierras, ni entrar en gremios, ni ejercer oficios comunes, la única vía que les quedaba era el préstamo de dinero. Y eso los hizo aún más odiados. Se convirtieron en los prestamistas de Europa, los banqueros de reyes y comerciantes. Y pronto la narrativa cambió otra vez. Ahora se decía que los judíos eran avaros, corruptos, amantes del oro. El estereotipo estaba completo. Y el arte ayudó a reforzarlo. En iglesias y plazas se esculpieron imágenes grotescas de judíos amamantando de una cerda, el infame cerdo judío, como símbolo del desprecio absoluto. Algunas de esas esculturas todavía existen, como cicatrices de piedra que el tiempo se ha negado a borrar. El odio ya no necesitaba lógica. Tenía historia, religión, política y ahora también economía. Los judíos no solo eran culpables por lo que creían, sino también por cómo sobrevivían. Y sobrevivir en esa época era casi un crimen. Siglo XIV. Europa arde en fiebre. La peste negra recorre el continente como una sombra maldita, devorando ciudades enteras. No hay cura, no hay explicación, solo muerte y terror. En tiempos así, la lógica es la primera en morir. Alguien difundió un rumor. Los pozos estaban siendo envenenados. ¿Por quién? Por los judíos, decían, porque no se enfermaban tanto, porque vivían agrupados, porque eran distintos. Y en la mente de muchos, distinto era igual a culpable. En 1348, un hombre llamado Aimet fue brutalmente torturado hasta confesar que por orden de un rabino había contaminado fuentes de agua en Venecia y Toulouse. Aquella confesión, obtenida bajo gritos, fue suficiente para prender la mecha. Lo que siguió fue una oleada de violencia irracional. En Estrasburgo, el 14 de febrero de 1349, cerca de 900 judíos fueron quemados vivos en una plaza pública. En Basilea exterminaron a toda la comunidad. En Zúrich y Ginebra, los pogroms fueron igual de despiadados. Pero la peste no se detenía. Y mientras el número de muertos aumentaba, también lo hacía la sed de venganza. No importaba que no hubiera pruebas. No importaba que los judíos también murieran por la peste. Para muchos, la mentira ya se había convertido en verdad sagrada. Y una vez más, el miedo se transformó en excusa para el exterminio. Según algunas estimaciones, cerca del 60% de los judíos europeos murieron durante la peste, pero no por la enfermedad, sino por las llamas. El propio Papa Clemente VI intentó frenar la masacre, emitiendo bulas en defensa de los judíos. Pero fue como intentar apagar un incendio con palabras. La multitud no escuchaba razones, solo quería sangre. Y aún en medio del horror, surgieron excepciones. En Milán, por ejemplo, el duque decidió proteger a los judíos. Sabía que eran necesarios para la economía. Allí, la comunidad sobrevivió, pero fue una excepción solitaria. En un continente en llamas, la peste no solo mató cuerpos, mató conciencias, y cuando terminó, dejó tras de sí pueblos vacíos y corazones llenos de odio. El antisemitismo ya no era solo un prejuicio, era una costumbre arraigada, una reacción automática, porque cuando una sociedad entera aprende a culpar al mismo grupo, la verdad deja de importar. Siglo XIX. Europa vibra con los avances científicos. El progreso parece imparable. Electricidad, locomotoras, telescopios, vacunas, pero junto con la ciencia, también surge la pseudociencia, y en ese caldo de cultivo, el antisemitismo muta otra vez. Ya no se trata solo de religión, ni de economía, ni de rituales falsos. Ahora el argumento es biológico.
En 1879, un periodista alemán llamado Wilhelm Marr acuñó una palabra nueva: antisemitismo, y lo hizo para quitarle el componente religioso y transformarlo en una teoría racional. La nueva narrativa decía que los judíos no eran simplemente diferentes, eran otra raza, una inferior, incompatible con la civilización europea. Intelectuales como Arthur de Gobineau escribieron tratados sobre la desigualdad de las razas humanas. La eugenesia, una rama de la biología malinterpretada y manipulada, comenzó a ganar fuerza. Clasificaba a los pueblos por calidad genética y adivina qué lugar le asignaban a los judíos. Una vez más, la ciencia fue usada como arma. Con estas teorías se implementaron restricciones concretas. Los judíos fueron excluidos de universidades, prohibidos en ciertas profesiones, impedidos de casarse con no judíos. En varios países, sus posibilidades de inmigrar se redujeron drásticamente, y todo esto con el aval de supuestos estudios científicos. Pero el odio no se detuvo ahí. En 1894, el caso Dreyfus sacudió Francia. Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército, fue acusado falsamente de traición. La prensa lo condenó antes del juicio. La opinión pública pedía su cabeza. Aunque más tarde fue absuelto, el mensaje había quedado claro: bastaba con ser judío para ser sospechoso. Ese mismo espíritu alimentó teorías conspirativas que hasta hoy sobreviven, como los protocolos de los sabios de Sion, un texto fraudulento que aseguraba que los judíos tenían un plan secreto para dominar el mundo. A pesar de haber sido desmentido múltiples veces, muchos aún lo creen. Y así, con tinta y papel, se fue sembrando el terreno para algo peor, porque cuando el racismo se disfraza de ciencia, el odio ya no necesita justificar nada. Se vuelve ley, se vuelve política, se vuelve inevitable. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó rota, derrotada, humillada, arruinada. En esa desesperación, millones buscaron respuestas, un culpable, un rostro para su dolor, y apareció uno. Adolf Hitler, un veterano frustrado, encontró en el antisemitismo su discurso más poderoso. No lo inventó, lo heredó y lo convirtió en doctrina. En su visión del mundo, los judíos eran la raíz de todos los males: la crisis económica, la decadencia moral, el comunismo, el capitalismo, todo. Eran, decía, un cáncer racial, y la única solución era extirparlo. En 1935, las leyes de Nuremberg legalizaron el odio. Se prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos. Se revocaron derechos ciudadanos. Se excluyó a los judíos de escuelas, universidades, cargos públicos. Ya no eran vecinos, ya no eran alemanes, eran otros. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, esa exclusión se transformó en encierro. Primero vinieron los guetos, como el de Varsovia, barrios cerrados, superpoblados, sin comida ni medicinas, rodeados de alambre de púas. Luego vinieron los transportes, vagones de ganado, no hacia cárceles, sino hacia fábricas de muerte. En enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, los altos mandos nazis redactaron la llamada solución final a la cuestión judía. Fue la frase más fría jamás usada para planear un genocidio. Nació una maquinaria perfecta. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, campos donde el objetivo era uno solo: exterminar. Al llegar, los prisioneros eran separados. Los aptos eran enviados a trabajos forzados, los demás a las cámaras de gas. Médicos como Joseph Mengele realizaban experimentos inhumanos. Niños, gemelos, mujeres embarazadas, todos eran materia de prueba, y cuando ya no servían, eran eliminados. Pero lo más escalofriante es que no solo fueron los nazis. En toda Europa, personas comunes,
Vecinos, empleados, comerciantes colaboraron con las deportaciones. Algunos por miedo, otros por odio, muchos por indiferencia. En apenas unos años, 2/3 de la población judía de Europa fueron asesinados. Se calcula que más de 6 millones de personas murieron, no por enfermedad, no por guerra, por ser quienes eran. Y cuando el mundo descubrió los hornos, los cuerpos apilados, las maletas con nombres, fue tarde. El odio milenario había alcanzado su clímax, y la civilización, esa que se creía moderna y racional, había fallado de la forma más brutal imaginable. Hoy, el antisemitismo ya no se disfraza solo de religión o ciencia. A veces se disfraza de política, de ideología, de activismo. Pero el mecanismo es el mismo: convertir a un grupo en el culpable de todo. El discurso cambió, la violencia no, y lo más peligroso es que ya hemos estado aquí antes. La historia no repite exactamente sus pasos, pero sí sus patrones: el aislamiento, la sospecha, las mentiras, el silencio, la costumbre de ignorar. El odio no desaparece por sí solo, se hereda, se enseña, se reinventa, y si no se enfrenta con memoria, con educación y con empatía, vuelve. Porque cada vez que el antisemitismo regresa, no lo hace con torches ni uniformes, lo hace con palabras suaves, con bromas inofensivas, con comentarios que normalizan el desprecio, hasta que un día ya es demasiado tarde. Recordar no es una opción, es una obligación, porque si olvidamos lo que pasó, lo volveremos a vivir. La solución no está solo en leyes ni en memoriales, está en la memoria viva, en reconocer las señales, en educar, en hablar, en no guardar silencio cuando el odio se disfraza de opinión. Recordar no es mirar hacia atrás, es evitar repetir el mismo abismo. Que no se trate solo de nunca más, sino de ni una vez más. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.